Bueno, y hay muchos estudios recientes que hablan de la capacidad de ahorro en general de los españoles, no solo de los jóvenes. Según la Unión de Crédito Inmobiliario, una cuarta parte de los españoles directamente no puede ahorrar, aún teniendo trabajo, y por comunidades los canarios somos de los españoles que menos cantidad de ingresos podemos luego destinar a ahorrar. Así que vamos a hablar de este asunto con Jesús del Amo, que es economista y ya nos acompaña. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Un placer recibirle. Ya decimos que la mayoría de los españoles al final lo que se logra es vivir al día y no tener en absoluto capacidad de ahorro, ¿no? Sí, de este estudio se refleja, ¿no?, que prácticamente el 25% de los hogares españoles pues no pueden destinar ninguna parte de su renta, de la que obtienen trabajando, al ahorro, ¿no?, sino que todos los gastos comunes del día a día, la vivienda, la cesta de la compra, etcétera, 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 pues se comen su capacidad de gasto y no tienen el más mínimo margen para poder ahorrar ni siquiera un poquito a final de mes, ¿no? Claro, y no solo estamos hablando, ya decimos, de los jóvenes, estamos hablando en general de la sociedad y los canarios en particular en este estudio. Sí, lamentablemente Canarias encabeza este ranking del poco ahorro, ¿no? De hecho, él dice que la parte del 75% de los hogares que sí consiguen ahorrar, en la media española estamos hablando de un 30% de lo que pueden ahorrar y en Canarias prácticamente es un 13%, ¿no? O sea, aparte de que el sueldo medio canario es bastante, está también a la cola del sueldo de España, ¿no? Claro, y esto lo que produce es que el día que uno tiene un gasto sobrevenido, una emergencia, cualquier cuestión, una avería en un electrodoméstico de la casa, las personas se ven sin ese colchón que a lo mejor sí que podían tener nuestros padres, ¿no? Sí, prácticamente estamos asistiendo a que toda una generación de trabajadores, pues hay una gran parte que no tienen ese colchón financiero del que hablamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto supone un riesgo de exclusión social, ¿no? Porque estamos hablando, como muy bien dices, que es gente que en un momento dado, ante una enfermedad o ante una pérdida de trabajo, no tienen ningún tipo de colchón financiero y se pueden ver abocados a sobreendeudarse en estos tipos de crédito que vemos que se anuncian, que son créditos rápidos o estas tarjetas revolving, que al final lo que hacen es generan una montaña de deuda y eso es un problema muy grave para esos hogares. Claro, precisamente ahora estamos a las puertas de una época en la que es muy fácil tirar de este tipo de soluciones rápidas que a largo plazo son un problema. Esas tarjetas, claro, esos microcréditos, que luego al final lo que hacen es que ya no es que no podemos ahorrar, es que tenemos que pagar lo que nos van a pedir de esos créditos. Sí, puedes entrar en un círculo vicioso, todas estas personas que no tienen ese colchón del que hablamos, pues ante una situación, pues por ejemplo ahora que hay mucho consumo, ¿quién no quiere dejar a los niños sin sus regalos de Navidad, ¿no? Entonces optan por este tipo de créditos que lo que hacen es una trampa financiera, ¿no? Porque realmente nunca consigues recuperar el principal, vas pagando intereses sobre intereses sobre intereses, podemos hablar de intereses que pueden llegar hasta el 50% y eso lo que supone es que es una puerta para la exclusión social, ¿no? Porque esas familias se ven abocadas ya que tienen que dejar de hacer gastos, no pueden invertir, por supuesto no pueden invertir en vivienda, no pueden invertir en sanidad, incluso no pueden invertir en educación, sino que ven ya prácticamente sus ingresos abocados a pagar esos microcréditos que al final se están comiendo su capacidad financiera total. Claro, y ya sin hablar de microcréditos, sino en el día a día, a lo mejor todos deberíamos hacer una reflexión y a lo mejor hacer lo que nos recomiendan siempre los especialistas, que es poner en un papel directamente los gastos que tenemos y quizá descubramos que tenemos muchos prescindibles, pero que sumados se montan en una cantidad importante. Sí, ¿Qué podríamos ahorrar? Claro, esos 200 euros que salen de los famosos gastos hormiga. Los gastos hormiga, ¿no? Pues las pequeñas suscripciones que tenemos a distintas plataformas online o distintos gastos, ¿no? Que al final van sumando y son un pico, ¿no? Pero esto al final muestra un problema que tenemos en España, que viene de la base también de los jóvenes, que es la falta de educación financiera, ¿no? Hay otro estudio que habla de que hay muchos jóvenes que ni siquiera saben que los préstamos que te da el banco los tienes que devolver. Esto es importante porque es verdad que siempre he hablado aquí de la importancia se ha hablado de la importancia de tener educación financiera. Nos falta un poquito a los adultos, pero en los jóvenes se está viendo un problema serio, ¿no? Claro, pero bueno, por los adultos muchos ha sido por el día a día, ¿no? Hemos aprendido sobre la marcha lo que es una tarjeta de crédito, lo que es una tarjeta de débito, lo que es una cuenta hipotecaria, lo que son los intereses compuestos, etcétera, etcétera. Pero es que los jóvenes que acceden digamos, al mercado laboral prácticamente no tienen ningún tipo de educación financiera durante su etapa escolar, ¿no? Entonces esto es una falta que deberían de ponerse en marcha, ¿no? O sea, como actividad extraescolar o de alguna forma que los jóvenes adquieran educación financiera precisamente para constatar la importancia del ahorro, porque recordemos que el ahorro es la base de la economía, no el gasto. Antes hablaban en el anuncio de que los jóvenes invierten en viajes. Realmente un viaje no es una inversión, es un gasto, claro, ¿no? Es normal también, todos queremos disfrutar del ocio y queremos viajar y obviamente en Canarias vivimos del turismo, eso no es malo, pero no podemos gastar todos nuestros ingresos en gastos de este tipo, ¿no? Hay que destinar una parte al ahorro y es muy importante y eso hay que inculcarlo desde temprana edad en los colegios, saber la importancia del ahorro. ¿No? Y saber manejar
determinados conceptos que uno no empieza a manejar hasta demasiado tarde, a juicio de los especialistas. A lo mejor los chicos se ven ya empezando a estudiar su etapa después de la parte obligatoria, desde la secundaria, y a partir de ahí se encuentran con que tienen que gestionar su día a día, su economía, y pueden caer en problemas y desde luego ahorrar lo mismo. Claro, y aparte ya los jóvenes entran en este tipo de gastos hormiga desde muy temprano, ¿no? Pues todas las suscripciones que tienen a programas online, a juegos online, etcétera, etcétera, etcétera. Se incorporan al mercado laboral, además se incorporan tarde porque la edad de emancipación en España es muy alargada y cuando se incorporan vienen de una cultura financiera que los padres normalmente han asumido totalmente los gastos de estos durante su etapa de formación y se incorporan al mercado laboral, se ven con un sueldo y no saben muy bien qué hacer, ¿no? De todas formas, también estos estudios pues hablan de que hay jóvenes que ni se plantean el hecho de ahorrar porque no pueden, porque por ejemplo el alquiler prácticamente claro. Les come la totalidad de su Eso quería renta. hablar, porque ahora se ha metido este nuevo elemento que antes estaba presente. Todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda, alquilarla o comprarla, pero ahora se ha convertido en algo absolutamente inabordable para muchísima gente que incluso tiene un sueldo medianamente digno. Es que no pueden alquilar, casi es el mayor problema que tenemos a día de hoy, ¿no? Sí, para empezar el mercado de alquiler que está totalmente disparado, los alquileres han subido una barbaridad en los últimos años y aparte desde la crisis del 2008, recordemos que en la crisis del 2008 uno de los motivos fue precisamente la laxitud que hubo con los créditos hipotecarios, ¿no? Que prácticamente daban un crédito a cualquiera, pero hubo mucha gente que en ese momento pudo adquirir una vivienda porque le financiaron prácticamente el 100%. Hoy en día no es así. Hoy mínimo necesitas un 20 o un 30% del valor de los gastos totales, que estamos hablando del piso más los impuestos, para poder acceder a una vivienda. Es muy difícil que, aunque sea una vivienda de 120.000 euros, que una persona pueda ahorrar 30 o 40.000 euros. Un joven ya ni se lo plantea. Y recordemos que la vivienda habitual, que ha sido una propiedad del español medio, ha sido, digamos, su forma de ahorro durante muchísimos años, ¿no? Hemos tenido una cultura en España de propiedad que hoy en día los jóvenes se están enfrentando a una realidad en la que no pueden acceder a una vivienda en propiedad. Bueno, pues estamos ya casi concluyendo. La verdad es que la visión es un poco derrotista. No sé si alguna clave para tener un poco de ahorro, sencillamente a lo mejor eso, lo de poner negro sobre blanco, los gastos que tenemos y sumar y restar, ¿no? Sí, al final esto no hay que ser. Es lo más sencillo, es la economía doméstica de toda la vida. Los expertos siempre dicen que un 30% de los gastos, o sea que como mucho te puedes endeudar hasta un 30% de tu salario disponible y lo que hay que hacer es, pues bueno, tener un poco, ahora hay un montón de aplicaciones que te permiten saber tus gastos al dedillo y tenerlos controlados y bueno, tener un poco de espíritu de ahorro sabiendo que ese ahorro pues te va a dar muchos más beneficios a futuro, ¿no? Bueno, pues Jesús del Amo, economista, gracias por estar con nosotros esta mañana hablando de esa capacidad de ahorro, Pilar, que parece que está complicada, se complica. Nosotros haciendo los cálculos, viendo cuáles son esas aplicaciones y sobre todo lo que acaba de decir, ¿no? La educación financiera que debemos tener todos, Marta. Bueno,